muchas gracias por la invitación. Yo soy la doctora Cecilia Rivero, del Hospital Público Materno Infantil. Un poco siguiendo lo que habló el doctor Godoy sobre el manejo inicial de las enfermedades respiratorias, quería volver un poco sobre tener en cuenta la importancia de las infecciones, de las enfermedades respiratorias como causa de mortalidad y morbilidad en los niños, sobre todo en los menores de 5 años. Destacar que las enfermedades respiratorias son la primera causa de consulta ambulatoria en menores de 5 años, teniendo en cuenta que la mayoría de las enfermedades respiratorias son, las más frecuentes son las infecciones de la vía aérea superior, mientras que un bajo porcentaje va a corresponder a infecciones de la vía aérea inferior como bronquiolitis y neumonía. Son la primera causa de hospitalización en menores de 5 años y dentro de estas la más frecuente es la bronquiolitis y la primera causa de mortalidad que es reducible en los menores de 1 año y de estas la principal causa es la neumonía. Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos que dar importancia a la campaña de invierno, como ya lo vinieron diciendo los expositores previos, porque sabemos que en esta época hay un gran aumento del número de consultas. Estas son gráficas del programa de epidemiología del Hospital Materno Infantil, y ahí tenemos, podemos observar que esto corresponde a infecciones respiratorias totales. Es un gráfico comparativo de los últimos años, y vemos que en el año 2023, esta línea roja, a partir de la semana 10, que corresponde a la primera semana de marzo, han empezado a aumentar el número de consultas. Si vemos en lo que corresponde a ira no neumonía, tiene un gráfico muy similar a las iras totales, pero con respecto a neumonía, lo que ya se ha hablado a partir de esta línea roja que nos muestra acá, ya comenzó a aumentar a partir de la quinta, sexta semana epidemiológica, hizo un pico, descendió y ahora comienza a aumentar. Y esto habitualmente corresponde al ascenso que se produce a partir de la semana 10 y en general a partir de la semana 24 ya comienza el descenso de infecciones respiratorias. Y la importancia de la campaña de invierno es justamente centrar la atención en la atención de los niños con infecciones respiratorias, con enfermedades respiratorias, de tal manera que todo el sistema de salud se adecúa a la atención de estos pacientes en cuanto a la cantidad de medicamentos, de insumos, los servicios de salud se preparen con camas de internación, que haya recursos humanos que estén adecuados para atender este aumento de la consulta, de tal manera que podamos detectar a los pocos niños y niñas que tienen una enfermedad respiratoria grave o que puede llegar a serlo, y diferenciarlo de aquellos que tienen una enfermedad respiratoria que no va a revestir gravedad y que va a ser la mayoría. Y para poder saber o sospechar qué paciente que tiene una enfermedad respiratoria tiene riesgo de hacer una infección grave, voy a centrarme en aquellos que tienen en las poblaciones de riesgo, es decir, sabiendo cuáles han sido las principales causas de muerte por enfermedad respiratoria, viendo los grupos de riesgo. Sabemos que son los menores de 1 año, sobre todo entre 1 y 4 meses de vida, los que han nacido con bajo peso, menor a 2.500 gramos, los niños que tienen madres con bajo nivel de escolaridad y que son hijos de madres adolescentes. Yo voy a referirme a neumonía adquirida en la comunidad y vamos primero a definir neumonía como todo proceso inflamatorio que afecta al parénquima pulmonar, y dentro de este grupo la principal causa es la etiología infecciosa. Y hablamos de neumonía adquirida en la comunidad a aquellos pacientes que tienen una neumonía que se ha contagiado fuera del ámbito hospitalario. Si ese niño se ha internado, por lo menos las primeras 48 horas comienza con signos de neumonía,
eso se va a considerar como una neumonía adquirida en la comunidad, y si presenta síntomas 3 días posteriores al alta, también se va a considerar una neumonía adquirida en la comunidad, y esto es importante porque cuando hablamos de neumonías hospitalarias o infecciones asociadas a los cuidados de la salud, la etiología, la evolución y el tratamiento va a ser diferente. Y cuando hablamos de etiología, sabemos que los gérmenes que van a generar que van a producir neumonía en un paciente van a depender de la edad del paciente. De acuerdo a la edad va a tener mayor riesgo de tener infecciones por distintos tipos de gérmenes. El menor de 3 semanas habitualmente se contagia por el canal del parto. Los gérmenes más frecuentes son el Streptococcus agalactiae, bacilos gram negativos como el Escherichia coli, listeria, neumococo, Staphylococcus aureus con menos frecuencia. El niño entre 3 semanas y 3 meses habitualmente va a tener neumonías de causa viral por virus respiratorios, el neumococo, la Chlamydia trachomatis, y en este grupo también puede aparecer el Haemophilus influenzae y la Bordetella pertussis. Y haciendo como un paréntesis con Bordetella, es importante saber que ya han empezado a aparecer casos de Bordetella pertussis, de tos convulsa, que es una enfermedad que causa cuadros muy graves, infecciones respiratorias graves en los niños pequeños. Habitualmente son niños que no tienen completo su esquema de vacunación, menores de 6 meses, y que pueden morir por esta causa, y en general tienen como antecedente el contacto con un adulto tosedor. Porque sabemos que en los adolescentes y en los adultos empieza a disminuir la inmunidad para Bordetella, por eso es que se ha implementado la vacuna a los 11 años y la vacuna embarazadas a partir de las 20 semanas, justamente para disminuir el riesgo de que ese recién nacido o en sus primeros meses de vida pueda padecer tos convulsa. Después, si hablamos de 3 meses a 5 años, también virus respiratorios, neumococo, influenza, y ya empiezan a aparecer a partir de los 4 años los gérmenes que producen neumonías atípicas, como la Chlamydia trachomatis, el Mycoplasma pneumoniae y el Mycoplasma pneumoniae, y a partir de los 5 años también los virus respiratorios, el Mycoplasma pneumoniae, la Chlamydia pneumoniae, neumococo y Staphylococcus aureus. Esto un poco también extraído del programa de epidemiología e infectología, el registro de el rescate de virus respiratorios en estos últimos años. Vemos que en el año 2022 el virus principal rescatado ha sido el virus sincitial respiratorio, que sabemos que es la principal causa de bronquiolitis, pero también produce neumonía. Y acá aparece el virus influenza, con mucha menos frecuencia para influenza y adenovirus, que son estos chiquititos de acá, y se empezó a notar el año pasado un aumento del rescate del metaneumovirus, que es este último que está acá, que ha empezado a rescatarse en los pacientes internados como causa de neumonía. Bueno, si estamos entonces ante la presencia de un paciente que consulta por fiebre, por dificultad respiratoria, por tos, siempre, en primer lugar, bueno, diagnosticamos que está con una infección respiratoria y tenemos que saber si ese paciente, de acuerdo a su estado general, la temperatura, evolución, la tos que presenta y el examen físico, puede estar en presencia de un paciente que tiene una infección viral, bacteriana o una neumonía atípica. ¿Y esto para qué va a ser determinante? Para el control posterior del paciente, la instauración de un tratamiento adecuado y poder hacer un seguimiento correcto. Entonces, el paciente que tiene una infección bacteriana, habitualmente su estado general va a ser regular a malo, va a tener temperatura aumentada, habitualmente tiene fiebre de varios días, comienza en forma brusca, con una tos que enseguida se torna productiva, y a la ocultación voy a tener un síndrome de condensación, es decir, un paciente que tiene en el examen físico
puedo encontrar a la palpación del tórax un aumento de las vibraciones vocales, puedo encontrar a la percusión una matidez en la zona de la condensación, y lo que más frecuentemente uno hace, que es la auscultación, es auscultar una disminución de la entrada de aire, broncofonía, festoliloquia y la presencia de crepitantes en la zona de la neumonía. Sabemos que esta neumonía es más localizada, a diferencia de los cuadros virales, que en general el paciente está en mejor estado general, ha tenido fiebre las primeras 48 horas habitualmente. Este paciente suele presentarse con muchos síntomas de la vía aérea superior. Tiene un catarro de la vía aérea superior, está con rinorrea, faringitis, puede tener disfonía, puede encontrar conjuntivitis, otros síntomas que me hacen pensar que estoy con una infección viral. Este paciente habitualmente comienza con una tos seca y con los días se torna húmeda, y a la auscultación sí voy a tener como un poco marcador de infección viral la presencia de sibilancias, ¿sí? Y a la auscultación también rales diseminadas. El paciente que está con una neumonía atípica, en general también tiene un buen estado general, la fiebre suele haber en general sido baja en esos días, ha tenido febrículas, y suele estar asociado a síntomas generales como palidez, dolor torácico, cefalea, artralgia, odinofagia. Este paciente tiene una tos seca que suele ser en accesos, ¿sí? Y al examen físico también encuentro sibilancias y rales diseminadas. Y cuando estamos con el paciente, bueno, hemos dicho tiene una infección respiratoria, sospecho que puede ser una neumonía por los síntomas que tiene, he tratado de hacer el diagnóstico o la diferenciación si estoy ante un cuadro viral, bacteriano o una neumonía típica, tengo que empezar a pensar en los factores de riesgo que tiene ese paciente, que me hacen sospechar que puede haber, de su infección respiratoria, se puede haber hecho una infección respiratoria baja. Y sabemos que los niños que tienen estos factores de riesgo tienen, bueno, justamente más riesgo de hacer una infección grave. Habitualmente hablamos de factores que dependen del huésped, que van a ser la desnutrición, inmunodeficiencia, una inmunización incompleta, la falta de lactancia materna, y factores que van a depender del medio, que van a ser el hacinamiento, la contaminación ambiental, el humo del cigarrillo, la combustión de biomasa, ¿sí? Que me va a hacer sospechar que estoy con un paciente que puede haber hecho una infección respiratoria baja. Bueno, el cuadro clínico, entonces, como dijimos, evaluamos el grado de compromiso del estado general. Esto, como decíamos, ver si mi paciente está en regular estado, en buen estado, en mal estado general. La semiología del aparato respiratorio, que eso es fundamental. Lo ideal es que cuando yo reviso a mi paciente, el paciente esté con el tórax descubierto para poder observarlo. Muchas veces al principio es mejor que esté en brazos de la mamá, porque si no empieza a llorar, y lo ideal es evaluarlo sin llanto y sin fiebre para poder realmente hacer una buena semiología. Voy a observar entonces el color de la piel, a la semiología del aparato respiratorio específicamente, ver cómo está respirando, observar si tiene taquipnea, controlar la frecuencia respiratoria, observar si tiene tiraje, presión de los músculos intercostales, subcostales, la presencia de aleteo nasal, ¿sí? De tiraje supraesternal. A la auscultación, ver qué tipo de auscultación tiene, si tiene una buena entrada de aire, si hay asimetrías a la auscultación, si hay una disminución localizada o una disminución generalizada de la entrada de aire, si tiene sibilancias, si tiene signos que me hagan pensar que estoy con un síndrome de obstrucción, que el niño tiene sibilancias y por eso está taquipneico, o una condensación que me haga pensar más
un cuadro restrictivo donde yo voy a tener disminución localizada de la entrada de aire y o puedo encontrar una broncofonía, una pectoriloquia en esa zona del pulmón. Y buscar signos y síntomas acompañantes a ese cuadro infeccioso que pueden ser que comprometan el estado general, como la presencia de dolor abdominal, exantema, fiebre, un compromiso del estado de conciencia, observar si mi paciente tiene o no buena tolerancia oral, que muchas veces va a ser decisivo a la hora de internarlo o no, si tiene un quejido en la respiración, es decir, hacer una evaluación general del paciente.